Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Hoy en Sabiduría Popular vamos a presentar un proyecto profundamente interesante. El proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales. No te lo pierdas. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Conoceremos la historia de un hombre que cambió la vida de millones de personas en su natal India. Hablamos del activista pacifista Mahatma Gandhi. Haremos un análisis sobre el proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación que actualmente toma cuerpo en República Dominicana. Para debatir este importante tema de actualidad mundial, nos acompañan Nanfi Rodríguez, abogado catedrático y escritor dominicano, especializado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales; Eric Raful Pérez, licenciado en Derecho y Sociología; Elvira Margarita Lora, periodista, profesora universitaria con especialidad en Investigación, Comunicación y Tratamiento de Género; y Aurelio Enríquez, periodista, conferencista y especialista en periodismo audiovisual y actual presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. En Por Si Te Interesa te contamos la historia interesante y particular detrás de un alimento que es conocido mundialmente y que nos hace sonreír siempre que lo probamos. Hablamos del chocolate. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. En Sabiduría Popular queremos advertirle a usted, informarle que las tierras raras son para el mundo una oportunidad brillante que se está aprovechando para construir una serie de instrumentos y tecnología que están haciendo posible tener una vida más agradable, más segura y más productiva. Las tierras raras nos proporcionan 17 metales que tienen unos efectos casi mágicos. Esa resonancia magnética que usted usa, esos tomógrafos, usan gadolinio, usan olmio, usan escandio para poder realizar esas maravillosas actuaciones o acciones. Del mismo modo, las tierras raras hacen posible esos imanes que se usan en los autos eléctricos ahora de una forma tan contundente, que se usan en los generadores de electricidad usando la energía del viento, las celdas fotovoltaicas que hacen posible también la generación mediante turbinas que utilizan todas nuestras energías renovables. Estos metales son los responsables de que usted pueda tener esas maravillosas computadoras que son nuestros teléfonos celulares, el tablet, las computadoras de su hogar, esas fabulosas y maravillosas pantallas de sus televisiones inteligentes, y son los que han abierto la puerta para que podamos entrar por esas rutas promisorias como son la inteligencia artificial. Los metales de tierras raras nos han abierto el mundo fantasioso que Julio Verne soñó, que algunos visionarios soñaron, pero que nunca fue posible hasta que apareció cómo utilizar estas tierras raras que por siglos algunos sabían que existían, que el fabuloso Dmitri Mendeleev en 1986 usó para organizar los 108 metales o elementos químicos que tenemos, metales y no metales, en la famosa tabla periódica que estudiamos en nuestras escuelas.
y allá en el fondo había un rectángulo donde tenía los elementos llamados lantánidos y otros más. 15 elementos químicos, más el litrio y el lantano, completan los 17 elementos de tierras raras. El que República Dominicana tenga estos minerales es una de las noticias más contundentes que hemos recibido en toda nuestra vida. Las tierras raras, si las vendiéramos como tierras brutas, así simplemente extraídas de la costra terrestre, no tendrían mucho valor. Pero si las concentramos, pudiéramos tener valores hasta de $700,000 por tonelada. Por supuesto que tendrán un efecto contaminante, pero ese efecto contaminante lo podemos anular blindando el entorno de todas las plantas que instalemos para aprovecharlo, para dar una seguridad de que no contaminarán el entorno. Luego lo que queda es ser justo, que el grupo que gobierna el país no se robe ese dinero, no se lo coja, que lo distribuya entre toda la población, porque solo se vive una vez y lo que nos toca debe correspondernos. Muchas gracias aquí en Sabiduría Popular. Por si te interesa, hoy te contamos la historia divertida y saludable de uno de los alimentos más sabrosos y mundialmente conocidos. Hablamos del chocolate y esta es su deliciosa historia. Una historia muy particular y sabrosa, así que aquí vamos. El fruto del cacao ha sido cultivado por muchas culturas de Meso y Suramérica desde hace más de 3.000 años. Su nombre viene del náhuatl xocualt, que significa bebida espumosa hecha de cacao, y era considerada como alimento de los dioses. La deidad maya del cacao, Xua, veneraba anualmente en el mes de abril con fiestas, sacrificios y ofrendas. Se dice que el emperador azteca Moctezuma gustaba beber varias tazas de cacao diluidas con agua. Pero, pequeños saltamontes, ¿sabían que las semillas de cacao eran tan apreciadas que eran usadas como moneda para el comercio de la época? Fue el conquistador Hernán Cortés en 1529 quien llevó a Europa las primeras muestras de cacao, donde se extendió su consumo y comercio a otras colonias, en África y Asia. En 1842 se fabricó la primera tableta de chocolate de la empresa británica Fry & Sons. Su consumo antes de esa fecha era solo de forma líquida. El chocolate se asocia al consumo de golosinas, pero es uno de los alimentos más saludables conocidos. Su olor genera ondas teta, que ayuda a la relajación y su consumo mejora la presión sanguínea, las plaquetas y la moderación de la inflamación. En la actualidad, Ghana y Costa de Marfil son los dos principales productores y exportadores de cacao a nivel global. Esta es la particular y divertida historia del chocolate, y hoy te la contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy tenemos un análisis que intentamos que sea profundo sobre el proyecto de ley de expresión, de la libertad de expresión y medios audiovisuales. ¿Qué significa todo esto? Hay un alboroto en algunas partes de las redes y de los programas que quisieran que siguiéramos en el libertinaje democrático, supuestamente democrático, donde ya no se dice lo que se piensa, porque si lo que se piensa es lo que se está diciendo en muchos casos, entonces sálveme Dios de pensar así. Porque yo pienso que para pensar lo decente, lo democrático es respetar la fama, respetar el ámbito de la niñez, de la juventud, de los espacios, de los dogmas de la patria, de aquellas cosas que son inviolables porque son la sustancia misma del modelo civilizatorio que vivimos.
y de todo eso que Benito Juárez decía que el derecho, ¿cómo es que él decía? El respeto al derecho El ajeno. respeto al derecho ajeno es la paz. De eso venimos a hablar. Antes, queremos avisarles que ya está prácticamente listo el ensamblaje del ITER. ¿Y qué es el ITER? Es el International Thermal Reactor, el reactor internacional ya no nuclear solamente, sino de fusión nuclear. Todos sabemos que la fisión nuclear, que es la forma de romper el átomo el núcleo del átomo para extraer solo una parte de su energía, libera tanta poder, tanta electricidad, tanto calor, que tan solo con ello podemos, vaya usted a ver a Francia, que en 56 reactores produce el 78% de su electricidad, y ahora Macron firmó un decreto mediante el cual compró un 12% que tenía la Compagnie de la Électricité Française, la compañía de la electricidad francesa, la EDF, para que el Estado tenga 100%, porque va a seguir ampliando el número de reactores. Pero esa es la fisión nuclear, que obtiene electricidad rompiendo el núcleo del átomo. Pero ¿de dónde es que la humanidad, ahora todos los países, todos los científicos se han puesto de acuerdo para producir electricidad como se produce en el Sol? ¿Y cómo se produce electricidad en el Sol? Bueno, en vez de romper un átomo, se combinan dos moléculas de hidrógeno y con esta síntesis se produce helio, pero la cantidad de energía que sobra es tan inmensa que el Sol alumbra todo su espacio y todo lo que se llama el cosmos, el subcosmos solar. Esa estrella que nació hace 4.452 millones de años, porque el Sol no nació junto con el universo. No, ese mundo que llamamos Sol y sus planetas hace solo 4.400 millones de años que nació. El universo, el cosmos, tiene 13.800 millones de años. 9.800 millones de años después de existir el cosmos, nació el Sol y los planetas. Pero en ese Sol hay tanto hidrógeno que se unen dos átomos de hidrógeno para producir uno de helio. Ahora, la presión que hay en el Sol es tan inmensa que esa reacción ocurre a 10 millones de grados centígrados. ¿Cómo se piensa producirlo? En el ITER, que para eso es el reactor de fusión nuclear, que va a estar en Francia. Ya estuvo en Gran Bretaña el JET, que era otro reactor que cumplió la primera etapa, en camino, un camino largo, pero se espera que es seguro, porque ya el JET consiguió producir esa fusión por milésima de segundo, pero lo consiguió. Y ahora se está dando paso a un costo de cerca de 60.000 millones. En esto participan 48 naciones, China, todo el mundo está hermanado en el ITER, en Francia, para hacer posible que la humanidad tenga energía de manera infinita. Ya no estaremos luchando con un reactorcito de esto. Lo único es que es muy difícil hacerlo, porque aquí en la Tierra no tenemos las presiones inmensas que hay en el Sol, y entonces la reacción, en vez de ocurrir a 10 millones de grados centígrados, tendrá que ocurrir a 100 millones de grados centígrados. Pero extraño, lo estamos consiguiendo. Claro, no hay recipiente que aguante esa temperatura, pero entonces sí creamos un campo magnético suspendido y en ella se da. Bueno, así
tenemos el placer de informar que ya el ITER prácticamente está listo para empezar. Usted a lo mejor no comprende muchas de estas cosas, pero dicen los orientales que una distancia de 1000 leguas se acorta con el primer paso. Por lo menos ya usted lo ha oído. Y entonces tenemos este libro del Tratado de Energía Moderno, de nuestra autoría, humildemente, que ya pusimos en sociedad en la última feria del libro, que se vende en la Casa Cuesta, también en el Economato de la UASI, llamando al teléfono 809-258-9030. Usted ahí podrá encontrar desde cómo producir hidrógeno, cómo producir electricidad de cualquier fuente, hasta las energías renovables y todo esto. Hoy tenemos este tema con los siguientes invitados. La doctora Elvira Margarita Lora Peña, doctora en Comunicación y Periodismo. El doctor Nancy Rodríguez, abogado catedrático y escritor, y ahora redactor de leyes. Y también Aurelio Enrique, quien es presidente del Colegio de Periodistas Dominicanos, el doctor y nuestro amigo Eric Raful Pérez, que es abogado, y ustedes, que son la parte más importante de este diálogo que vamos a iniciar ahora. El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios de audiovisuales. La pregunta, para poner esto en contexto, doctor Rodríguez, debe ser, y para vivir en libertad hay que oír tantas sandeces como las que la gente cuando viola, insultan a los otros, le crea un expediente y entonces nadie los puede limitar porque eso sería censura. Oiga, se utilizan los medios audiovisuales ahora, que son el otro espacio que debería pertenecer a todos y que debería ser un ámbito de respeto, porque si es tan poderoso, si estamos viviendo la era de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como nunca antes lo habíamos vivido, sería como para casi adorar estos tesoros tecnológicos que nos han dado tanta cercanía. ¿Es verdad que este proyecto atenta contra la libertad de expresión? Muchas gracias. Saludar a los demás miembros del panel y allí a los televidentes. Un honor estar en Sabiduría Popular, que es un hábito dominical nuestro, y de verdad que no habíamos pensado que tendríamos la oportunidad de una plática tan interesante. Fíjese, lo que está pasando actualmente en torno a la regulación de la libertad de expresión no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana. Es un fenómeno que se viene dando a nivel planetario. En Australia, en países de la Unión Europea, en Estados Unidos, en América Latina, países como Brasil, Uruguay, tienen debates parecidos a lo que al que se está abriendo hoy día en República Dominicana. Es el resultante del cambio de paradigma de la comunicación. Tradicionalmente, las sociedades tenían medios de comunicación que se caracterizaban por los controles editoriales. Es decir, medios hoy se llaman convencionales. Yo no me gusta, y tal vez la doctora Elvira Lora más adelante pueda hacer algunas acotaciones conceptuales sobre estos temas de clasificación de medios, pero medios que se caracterizaban por tener una política editorial. Con el surgimiento de las plataformas digitales y de las redes sociales,
el común denominador es que no existen filtros editoriales. Usted lo que nos quiere decir que antes había como un monopolio de la expresión del pensamiento y de la libertad. Hoy eso se ha roto y casi cada ser humano que tiene su página y su forma de expresarse es un editorialista. Como se dice, se ha democratizado. Y los efectos todavía no podemos tener premisas concluyentes sobre el hecho de si son efectos negativos o efectos positivos, sobre todo para los sistemas políticos. Porque lo que estamos viendo son reflujos que se van dando en la medida en que los cambios tecnológicos se van poniendo en práctica. Lo cierto es que hoy tenemos un debate mucho más plural, mucho más irreverente frente al poder, a todo tipo de poder, al poder eclesiástico, al poder político, al poder económico. Hoy el debate es mucho más abierto. Decía alguien hace 2 décadas, un debate que iguala, pone en el mismo nivel a un científico que a un ciudadano. Y es una realidad irreversible desde el punto de vista social. Entonces, la gran interrogante es qué, como decía Lenin, ¿qué hacer? Entonces, las organizaciones internacionales, los centros de pensamiento, están en ese ejercicio de pensar la regulación. La regulación como un fenómeno no de limitación, porque se puede regular para limitar derechos o para salvaguardar derechos. Entonces, el punto medio en que se debe colocar la regulación es esa justamente. El justo punto medio aristotélico, en que se permita una libertad de expresión lo suficientemente democrática, pero que respete las fronteras tradicionales de la libertad de expresión contenida en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Intimidad, honor, propia imagen, orden público. Ese verdaderamente es un desafío para las legislaciones. Bueno, pero pongamos todavía más en contexto. Antes, esta emisora, La Voz Dominicana, se creó con 50 kilos de potencia y entonces se transmitía a través de unos tubos catódicos de alto vacío y se decía, estamos irradiando en 50 kilos de potencia en tales y tales frecuencias. Pero ¿qué pasa? Que entonces se creó, después de crearse el tubo al vacío, entonces vino el transistor, después vino el reactor, después vino el condensador y entonces ha venido el diodo y eso ha creado los semiconductores. ¿Qué ha pasado? Que si uno analiza la atmósfera de la Tierra, ve que está la troposfera y luego la estratosfera. Son 10 capas en 600 kilómetros. Pero ¿qué ocurre? Que la troposfera tiene 12 kilómetros, pero luego la estratosfera tiene mucho más, cerca de 50, y dentro de ella está la ionosfera. Y la ionosfera tiene la característica de que cuando se emiten las ondas Hertz, chocan y ella las devuelve. Y por eso es que la radio se ha modificado. Ya no se necesita antena ni transmitir en 50 kilos, sino simplemente un transistor puede transmitir y emitir una onda tan poderosa que, pero entonces llega a la ionosfera, al devolverla a la ionosfera, la multiplica con unos satélites que la capturan, la hacen más poderosa y de ahí ha nacido la universalidad de las telecomunicaciones. Usted me va a perdonar, pero yo le voy a sugerir a la doctora Elvira Lora, que es la académica de plataforma que regularmente arma estos paneles, que en los próximos paneles sobre libertad de expresión y medios de comunicación lo invite a usted, porque la verdad es que es muy interesante esta explicación desde el carácter, pero específicamente en el ámbito de la comunicación, cómo se genera. ¿Cómo se cambió esto? Claro. Igual
porque los teléfonos que salieron, los primeros, los guayahielos, eran inalámbricos. Entonces había que buscar un piso, el tercero, el cuarto, una lomita o una esquina para recibir bien la transmisión. Pero ¿por qué los teléfonos ahora son tan seguros? La gente no sabe eso y hay que explicárselo. Es porque se cambió la base de la tecnología. Antes era con unas antenas parabólicas que se reunían por ahí por San Cristóbal. No, ya lo que hay son los cables submarinos que están libres de la variabilidad de las tensiones atmosféricas. Entonces, en Virginia, para el Atlántico, para la costa atlántica, están los patrones de emisión. Entonces sale un cable hacia Argentina que cruza por Brasil y un poco a la altura por ahí se deriva este cable, llega a Puerto Rico y de ese cable que va a Puerto Rico es que vienen los cables aquí. Entonces va un cable a Puerto Plata y otro cable está amarrado en Punta Cana y ahora llegó el tercer cable que está amarrado en Cabeza de Toro pero todavía no está activado. Entonces, por transmitirse libre de las interferencias atmosféricas a través del cable submarino en fibra óptica, entonces ya ese teléfono es seguro y no tiene esa variabilidad. Pero todo el fenómeno que ha creado las TICs, de la tecnología de la información y las comunicaciones, se debe a la ionosfera y a los satélites que toman la débil señal en Hertz y entonces lo transmiten y los potencian. Adelante. Sí, así mismo. Y por ejemplo, la expansión de lo que hoy es la comunicación empieza con Gutenberg. Claro. La comunicación siempre ha estado de la mano de los adelantos tecnológicos que va sosteniendo la humanidad. En ese sentido, el reto, el desafío es poder también, cada medio tiene un lenguaje. Cada medio no, vamos a decir, la aparición de un medio no marca la desaparición de otro medio, sino que marca el inicio de un nuevo lenguaje. Cuando comenzó el periódico, bueno, hasta 1800, la prensa era editorialista, argumentativa, pero con el fenómeno de, vamos a decir, de todo lo que pasó en los Estados Unidos, el ferrocarril y el asesinato de Abraham Lincoln, se crea la noticia, que es un género, que es una manera de contar el mundo. Bueno, pues luego del periódico, cuando todo parecía muy establecido, llega la radio. El periódico no ha desaparecido, ni desaparecerá. Al contrario, ahora mismo los libros, la lectura en papel, es sinónimo de prestigio, es sinónimo de que se está liberando a lo que se llama el ruido mediático. Decimos que tras el COVID, el mundo vive en una era de un ruido y de un tsunami mediático. Luego entonces el cine, ¿qué hace el periódico? Bueno, toma del radio y toma del cine. El desafío de los y las periodistas... Y el cine que al principio era mudo. Exacto. Entonces viene la televisión, ¿qué hace el periódico? Bueno, toma los lenguajes y así ha sido. De hecho, tenemos que periódicos longevos, como el periódico El Listín Diario, que es de los más longevos de América Latina y de nuestro país, es la mayor plataforma digital que tenemos ahora mismo. Ese es el desafío que tienen quienes hacemos, ¿verdad?, comunicación. No, y lo que viene por ahí. Exactamente. Lo que viene por ahí, que es la televisión y el radio cuántica. Cuántica, por que eso. Es la física de las micropartículas, sí, que se basa en el principio de Heisenberg. Claro. Que una misma partícula puede ser onda y corpúsculo y estar en diferentes partes. Y a eso va a enriquecer, va a explotar. El primer entrega que nos hizo es la resonancia magnética, en que nos podemos tomar una foto del cerebro. Sí, que lo empezó eso, ¿verdad? Madame Curie. Exacto. Entonces, por eso mismo, en este proyecto integral, que me honra ser parte de esta comisión, con personas que no conocía, pero que ya le tengo gran cariño, como don Eric, y que he aprendido muchísimo. Eric, que es un querendón. Es una persona muy afable, es un maestro. Con el don Aurelio, por todo de lo que significa la defensa de los periodistas, y con mi compañero Nanfi,
cuando empezamos el periódico El Siglo, cuando sentábamos muy juntos, he escuchado mucho ruido. Y uno de los ruidos que he escuchado es que, ¿cuáles plataformas? Entonces, aprendí de don Eric, que una ley no puede pensarse para un tiempo exacto, sino que una ley es una visión, es una mirada. Ahora mismo, la plataforma más... Una mirada que termina donde la tecnología que la apoya se agota. Exactamente. Tenemos un sistema, vamos a decir, obsoleto de 1962, ¿verdad? Pero que nace en 1800, toma lo 1981. Exactamente. Siglo XIX, ante nuevos medios. La legislación no puede decir qué plataforma, no puede especificarlas. Porque ahora mismo la plataforma donde más se mueve la juventud es TikTok, ¿verdad? Y donde más nos movemos otras personas es Facebook, otra Instagram, otra YouTube. Pero mañana la gran oligarquía digital... Pero si queremos ser sinceros, Pornhub es el medio audiovisual que más se consume. Exactamente. Pornhub, pornografía. ¿Por qué no decirlo? Si es un placer oculto, íntimo, privado que la gente tiene y no lo declara. Bueno, entonces hay una oligarquía digital que es transnacional, no está en nuestro país. ¿Dónde están esos mismos receptores? ¿Dónde están? ¿Dónde están las bases de datos? Están en Silicon Valley. Entonces la legislación que esta comisión ha creado con consenso de la sociedad civil y de todo el panorama periodístico y comunicacional, lo que busca es integralmente llevar y modernizar el marco jurídico donde transita y sucede la comunicación y la libertad de expresión. Para mí este ha sido uno de los aportes netos del pensamiento actual que ha desatado este gobierno. Y algún día habrá que agradecerle, así como tenemos dentro de todas sus falencias que agradecer esa ley al Consejo de Estado, nos van a tener que agradecer esta ley por haberse este grupo atrevido a correr el riesgo de que dijeran que es una censura, una mordaza, un esto, lo otro. Pero ya se está abriendo la luz. No, y el debate ante un eje transversalizador de la sociedad, que es la comunicación. Aquí los juristas, ¿verdad? Sí. Pueden explicarlo más amplio que yo. Estamos ante nuevas tecnologías con una ley de 1962 que tiene su naturaleza en 1881. Pero además, gracias, don Ramón, por este privilegio Eric Raful, que nos concede de estar aquí. Ya he tenido el privilegio de compartir en otros programas con una persona tan ilustre. ¿Qué cátedra? Como decía Nancy, primero de Ramón y después. Hay que preguntar con qué desayunan. Pero no, ¿sabe por qué? Porque nos coloca en un ámbito de análisis un poco distinto al que hemos estado trabajando, que es de la pura normativa o de la pura procesos de consenso, etc. Porque nos retrotrae, y escuchándolo a ambos, y sobre todo lo último que explicó Elvira del origen de todo, nos retrotrae a entender que toda lo que es la institucionalidad y la forma en que se ha construido esta institucionalidad en términos políticos, en términos culturales, surge con la Ilustración. Entonces, con la Ilustración, el anverso de todo el proceso fue precisamente lo escrito, todo lo que fue la comunicación escrita, donde se discutía y se valoraba y se construían instituciones, conceptos, ideas en el proceso de construcción de sociedades y de construcción institucional dialógica. Importante este aspecto, dialógica. Y en ello, el reverso o una parte sustancial de ese proceso siempre fue la verdad. Y siempre fue la verdad. Y cuando, analizamos la dignidad humana... La verdad no es una materia como extraña. Sí, ahora. Entonces cuando analizamos la dignidad humana, la honra, etcétera, nos damos cuenta que este proceso que viene de la Ilustración obliga a que la forma en que se organice la tutela y garantía de esos derechos ya hoy fundamentales, gracias a la reforma del 2010 en nuestro país,
y todo lo que es como las plataformas de Internet han sido declaradas por las Naciones Unidas como un derecho humano, entonces ya eso obliga a que en esa tutela, que en virtud del artículo 68 de nuestra Constitución, que habla de la garantía de los derechos fundamentales, ordena el 68 de la Constitución un acompañamiento normativo para hacer realidad esa tutela más efectiva, más aún que tú dirás, y lo he hablado en varios medios, o sea, nosotros somos del sistema romano-germánico con inspiración francesa de códigos, donde la ley pues, es siempre el universo vinculante. Si viniera, pues, alguna gente, no, pero eso trae la Constitución, esos derechos trae el artículo 49, pero si viniéramos del sistema anglosajón, que es un sistema de precedentes y principistas, cualquier juez o autoridad administrativa de la República puede agarrarse de una norma constitucional y aplicar. Está prohibida la discriminación, la puede aplicar a cualquier situación, pero ese no es nuestro contexto. Nosotros tenemos un contexto donde tú tienes que desarrollar normativamente lo que son esas tutelas, esas garantías a los fines de hacerlas más efectivas. Y es el mandato del artículo 68 de la Constitución. O sea que lo que se está haciendo es un mandato, pero es un mandato que procura, sobre todo en este anteproyecto de ley orgánica, la tutela de la libertad de expresión, cohabitando con ese anverso que viene de la Ilustración, que son los contenidos y la dignidad humana que viene de Kant. Desde Immanuel Kant viene la dignidad humana como un elemento y que es hoy un derecho fundamental que cruza transversalmente nuestra Constitución. Entonces fíjate cómo el artículo 58 del proyecto, es muy interesante esto. De los 75 que tiene. Para ver esta cohabitación, lo primero que se tutela y se garantiza la libertad de expresión, pero y el honor, la intimidad, la dignidad y la imagen. Y la intimidad. Es interesantísimo cómo, para una mejor tutela, el proyecto Ponderación de Derechos en Conflicto, las autoridades administrativas y judiciales, un mandato de una ley orgánica a la justicia y a la autoridad administrativa, que resulten apoderadas de reclamos con relación a la tutela de la libertad de expresión, que es lo primero, esa es la tutela de la libertad de expresión. Frente a los derechos derivados de la intimidad y la propia imagen, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta ley de la Constitución, ponderando, aquí viene lo dialógico que viene de la Ilustración, ponderando básicamente los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista un conflicto entre esos derechos. ¿Qué significa? Que cada caso en particular, lo que son principios del procedimiento constitucional para razonar el derecho, sobre todo ante la existencia de dos derechos fundamentales en conflicto, se tiene que analizar cada caso particular para ponderar lo que el sistema sajón llama weight and balance, balance y contrapeso, para ver cómo lo aplica, pero siempre teniendo como norte la libertad de expresión. Y esa es la grandeza que tiene, o la importancia de un proyecto que concluye esta parte, que es importante recordar que son 2 años y medio de una comisión con tantos actores distintos de todos los partidos políticos. Jimena Conde, que se excusó que iba a venir, su consultora jurídica del amigo Flavio Darío Espinal del gobierno pasado, Nanfi, el mayor experto en materia de libertad de expresión en nuestro país, dirigentes que han hecho toda su vida, su carrera en el mundo gremial, directores de medios, diversos autores cohabitan acá precisamente para lograr un instrumento que trate de garantizar y tutelar y actualizar este régimen como una ley orgánica, que lo que va pura y simplemente a garantizar de la mayor manera y más efectiva posible la tutela de estos derechos. Bueno, creo que vamos a una pausa, pero aprendiendo y haciendo extrapolaciones. ¿Qué está ocurriendo con esto? Ya tenemos la libertad de expresión. Sabemos que tenemos distintas formas de expresarnos y medios, pero es que la tecnología en su avance avasallador está penetrando hasta los intersticios de la misma libertad y la está
son desafíos que se están presentando siempre. Entonces, ¿qué hacer con todos estos medios que están fuera de ley? Tenemos que regularlos. Tenemos que coger esa libertad de expresión y esos medios y compatibilizarlos. Solo que cuando se oye decir regular, la gente quiere, posiblemente como en un país que su historia de los 175 tantos años, 100 o más, 130, 140 ha sido de represión, el sobresalto que tenemos ante el término regular, que nadie Es entendible. diga que no. Es entendible. Las ganas es de oponerme a eso, porque es que ya en mis instintos tisulares está la reacción del no. Vámonos a la pausa Muy bien. para entonces seguir desarrollando esto, que son 75 artículos repartidos en una serie de títulos, y luego vamos a hablar del organismo regulador del INACOM, el Instituto Nacional de las Comunicaciones, aquello que llamábamos de que espectáculos públicos, de los que tenemos tantas leyendas y tantas cosas. Había que modernizarlo, porque aquella señora que era la que decía lo que era bueno y que era malo, eso debe ser sustituido por un consejo ilustrado y modernizado. Es decir, los que se opongan a este proyecto tienen que pensarlo muy bien, porque hay una línea divisoria casi imperceptible entre lo sublime y lo ridículo. Vámonos a la pausa. Cuatro cosas que no sabías de Mahatma Gandhi, pacifista político, pensador, abogado y dirigente del movimiento de independencia de la India. Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad costera de Porbandar, India. Perteneció a una familia de la casta Vaisya, comerciantes, y según las tradiciones locales, sus padres lo comprometieron en matrimonio a los 13 años. En su juventud estudió Derecho en la University College de Londres y regresó a la India. En 1883 se trasladó a Sudáfrica a trabajar en una compañía india y allí despertó su interés por defender a compatriotas indios que eran discriminados. Fundó en 1894 el Partido Indio del Congreso de Natal, con la intención de unir a la comunidad india a fin de defender sus derechos civiles. En Sudáfrica, Gandhi se inspiró en dos textos fundamentales: Bhagavad Gita, texto religioso hindú, y la novela El reino de Dios está en vosotros, de León Tolstoy. El filósofo bengalí Rabindranath Tagore le dio el nombre honorífico de Mahatma, que significa en sánscrito Maha, grande, y Atma, alma, grande de alma. De marzo a abril de 1930 encabezó la llamada Marcha de la Sal, iniciativa de protesta no violenta que fue el génesis de la independencia de la India. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi se opuso a que la India tuviera participación e intensificó su reclamo de independencia. En 1942 fue encarcelado durante 2 años en el Palacio de Aga Khan. Durante su presidio, falleció su esposa, Kasturba Gandhi, y su salud se vio deteriorada. Aunque se oponía a la división de la India, dio su consentimiento al proceso llamado como la partición entre musulmanes e hindúes. Gandhi fue asesinado por un radical hindú cuando se dirigía a rezar el 30 de enero de 1948. 4 cosas que no sabías de él. Sabiduría en vivo. Bien, decía el doctor Eric Raful que tenemos fuentes de derecho que nos dividen, por ejemplo, en el derecho consuetudinario. A usted les asombraría que en un imperio tan fuerte que todavía ya Estados Unidos le quitó el cetro a Gran Bretaña, que ese imperio se llama Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no Inglaterra, como decimos. Bien, entonces Estados Unidos surgió como la nación más poderosa, pero ese imperio es muy fuerte todavía.
y no tiene una constitución, pero además esa cámara baja, las cámaras de los comunes, las cámaras de nosotros no tenemos esto. Nosotros tenemos que compactar las cosas. Vamos a ver qué nos dice el colegio, que debe ser la parte más difícil de esta ley, la gente que han entregado su vida al periodismo y que en la defensa o en la mordaza o en la censura de lo que diga esta ley estará su forma de vivir, pero profundamente impactada. ¿Qué tienen ustedes que decir? Perdona, y han aportado vidas de periodistas, sus vidas. Esa es la parte más fuerte de nosotros como colegio, como organización de la prensa, es luchar permanentemente por la libertad, por la no censura, por decir y hacer que los compañeros periodistas, que los ciudadanos reciban una información correcta, una información que no sea sesgada, que no sea autocensurada. Y nosotros decíamos esta mañana... Ustedes son los obreros de la libertad. Somos tan así que hemos pagado muy caro, hemos pagado con sangre lo que es la lucha de la libertad en todas las dictaduras que hemos tenido aquí. Y nosotros, por ejemplo, en este caso, en esta ley, me han dicho algunos compañeros que han estado criticando que cuando yo le digo, si tú lo has leído, si no lo has leído, déjame mandártela. Y esta mañana yo tenía una entrevista con alguien y me dice, es que ustedes se han excedido en tanta libertad a darle a la gente. No es posible, porque te da demasiada libertad y lo que tenemos es que corregir y ser más rígido para que ese libertinaje que está en las redes sociales, están en muchos canales de televisión, en una cantidad de medios o plataformas, como le llaman aquí, eso hay que corregir, eso hay que empezar a hacerlo. Y no hay tantas restricciones ahí, en esta parte. Esta ley, yo le decía a alguien que es abierta, que es democrática, este proyecto, que es democrática, que es abierta, que es participativa, que le da ventajas a todos y que primero hay que leerla, y yo le decía, analícenla punto por punto, artículo por artículo, porque lo que está garantizando es esa libertad de expresión y derechos fundamentales de la persona. Y ustedes ven, por ejemplo, nosotros defendemos la libertad y esa libertad tiene un límite, que es lo que muchos no quieren tenerlo. Han hecho todo lo posible de que no se le coloque ningún límite a usted decir todo lo que usted quiera. Y nosotros somos hacedores de que usted hable y diga todo lo que usted quiera, por el medio que sea, pero usted es responsable de cada palabra que usted emita por su boca, por que usted escriba y por que usted hable, porque su libertad llega a donde llega el honor y la honra de la persona. Y gracias a Dios y grupo de juristas que en el año 2010 emitieron una gran modificación, o diría una nueva constitución de la República en la que tiene como parte fundamental la dignidad humana. Y esa parte de los derechos humanos que tiene esta constitución es la fortaleza y es donde nos manda a poner algunos límites o algunos límites en este proyecto de ley. Sí, porque debemos hacer énfasis. ¿Cuál fue el cambio fundamental que introdujo la Constitución del 2010? Que la del 2010 se basa en la dignidad humana. Usted lo ha dicho. Sí. Y por eso queremos enfatizar eso. Pero además en los derechos sociales. Sí. Siempre recuerdo que la Constitución de 1966, que parecía no ser autoritaria por la herencia profunda de las dictaduras y de quien la inspiró, decía, el aprovechamiento del subsuelo del país tiene prioridad ante cualquier otro uso de la tierra. Era casi obligando a que hubiese una explotación minera que en ese entonces no tenía cómo defenderse para que no fuera contaminante. Tuvo que ser en 1992, en la cumbre de la tierra de Brasil,
que se diera el grito de que vamos a hacer minería, pero minería responsable, y que cada país tenga entonces una ley de protección al medio ambiente y a los recursos naturales. La nuestra salió en el 2000, que es la ley 6400. Bien. Ahora, y asimismo, salió la ley de las telecomunicaciones. Recuerdo cuando el país pasó por la vergüenza yo era congresista y me opuse, de declarar a Codetel la representante de República Dominicana ante el uso y el organismo internacional que regulaba las comunicaciones, porque el Estado dominicano en ese entonces era tan chico, tan ridículo, tan limitado en su concepción de la libertad y de los derechos de soberanía y todo eso, que tenía que ser una empresa internacional la que representara el país. Esta ley contiene el Indotel. Vamos a ver entonces, entrar en cuáles son de este organismo regulador sus partes compositivas, cuáles son sus integrantes, a ver si es verdad que nos garantiza que manejándose en una arena tan movediza, nadie se va a ahogar. La libertad va a flotar siempre. Vamos a ver. Mire, la verdad que sabiduría popular es una provocación para un académico, porque se van diciendo muchas cosas, entonces todo va muy rápido. Yo acabo de pedir un bolígrafo para ir a anotar. No, pero claro, porque mire lo siguiente, ciertamente voy a ser muy, muy conciso en responder un tema que usted ha puesto aquí de manera, digamos, colateral, ¿verdad? Pero muy, muy trascendente. En el año 2010 lo que se da es el salto cualitativo de un modelo de Estado. Es decir, el Estado liberal que heredamos de los franceses, Estado de Derecho que se fraguó a raíz de los acontecimientos de 1789 en Francia, dejando a la mujer fuera, que Olympique de Gaulle. bueno, sí, pero fue un proceso, sus derechos. pero fue un proceso evolutivo. Claro, Mostrenco, pero fue un paso de avance. Ese estado liberal que se fundaba esencialmente en la relación de los poderes, es decir, como decía Montesquieu, que un poder no abuse del otro. Es decir, una relación de pesos y contrapesos, como dicen en el constitucionalismo norteamericano. Ese Estado liberal, Estado de Derecho, llega a su fin con la Segunda Guerra Mundial. El escenario fratricida que se va a dar en Europa y que va a dejar una Europa destruida, de millones de personas, no solamente que perdieron la vida, sino de personas... Se estima 62 millones. Personas en estado de mutilación, sin vivienda, sin alimentación, sin medicamentos, etc. Entonces, en ese momento en que se empieza a fraguar el sistema de Naciones Unidas para sustituir la Sociedad de Naciones, en ese momento los juristas se preguntan, bueno, pero este Estado basado en la relación de los poderes públicos puede responder a estos problemas, como bien ha dicho usted, de carácter social. Y obviamente no podía. Entonces, ¿cuál es la respuesta que va a dar ese fenómeno europeo al derecho? La creación del Estado social. ¿Y qué es el Estado social? El Estado social es esta manifestación de un modelo de Estado para responder a derechos económicos y sociales. Por eso, después de la Carta de Naciones Unidas, se van a proclamar los dos grandes pactos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que va a recoger los derechos ya reconocidos en el sistema constitucional desde los franceses. Lo nuevo va a ser el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDEC. Pasando por algo más primario, primero. Sí.
reconocer la igualdad entre La igualdad los de estados, derechos. que es la primera derivación de la Segunda Guerra Mundial. Y el principio de dignidad humana, que fue por donde ustedes empezaron. Claro. El principio de dignidad humana que es una reacción y una respuesta de la humanidad al problema del exterminio que se da en Europa de los judíos y al problema de la confrontación racial. Es decir, la dignidad humana como un principio fundante de las constituciones que se van a proclamar a partir de la Constitución italiana de 1948 y luego la Constitución alemana de Bonn, la Carta Fundamental, por lo que los derechos fundamentales van a pasar de llamarse derechos individuales a derechos fundamentales, pero con la característica de que este Estado constitucional va a tener no solo los derechos enunciados en las constituciones, sino las garantías. Entonces, ese salto cualitativo se fue dando en Europa de manera escalonada. En América Latina, la primera constitución que va a proclamar el Estado social es la Constitución colombiana de 1991, que va a dar paso al proceso de paz. Y posteriormente ha habido otras proclamaciones expresas, como la que hizo el presidente Correa en el 2008. Y la República Dominicana, 70 años después. 70 años después de ese fenómeno, va a llegar en el 2010 al Estado social. Y democrático de derecho. Y democrático de derecho. Un Estado que tiene en su centro de pensamiento, en su epicentro, los derechos fundamentales. Usted recuerda en la vieja Constitución del año 1966, que por cierto ha sido la Constitución de más larga vida de la historia republicana, que los derechos fundamentales eran un solo artículo, artículo 8. Sí. Y ahora tenemos un despliegue de los derechos fundamentales del artículo 37 hasta el artículo 76. Y deberes fundamentales. Y deberes fundamentales. Sí, derechos, y que en derechos, deberes y garantías. El Estado podría propiciar, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, la alimentación, la salud, pero esta Constitución del 2010 dice que es una obligación del Estado. La exigibilidad de los derechos. La exigibilidad y la garantía. Y la garantía, claro. Entonces, bueno, en nuestro país el tema de las telecomunicaciones, como bien usted ha dicho, ha sido un tema que ha formado parte del proceso histórico a raíz de la instauración de la dictadura de Trujillo. Al llegar en el 30 a Trujillo al poder, la compañía dominicana de teléfono, Codetel, se le otorgó el monopolio exclusivo. Se llamaba Compañía Dominicana de Teléfonos y Telégrafo Santo Domingo. Sí. Se le otorgó el monopolio exclusivo de las telecomunicaciones, porque era un Estado muy endeble, claro, el que heredó el dictador. Y República Dominicana fue de los primeros países en privatizar sus telecomunicaciones, primero que Estados Unidos incluso. Y el fenómeno de la privatización llegó a nuestro país primero que en los Estados Unidos. Y eso va a hacer que toda la infraestructura de telecomunicaciones, todo el tendido de las telecomunicaciones, lo desarrolle Codetel. Cuando se da la apertura de mercado, a principios de los años 90, se va a producir una confrontación entre dos grandes titanes de las telecomunicaciones, Codetel frente a Tricón, por el derecho de interconexión. Entonces, que era el pleito del huevo y la piedra, porque Tricón no era poderosa. Entonces, el tema era cómo Tricón se interconectaba a esas redes, y cómo Codetel negaba la interconexión. Entonces, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, bajo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, va a liderar un proceso de reforma para resolver ese problema, que va a terminar con la ley 153-98 de telecomunicaciones. Bueno, pero si me permiten, volvamos al contenido de la ley, porque tenemos solo una fracción para la segunda mitad y luego 25 minutos para que nuestros espectadores se sientan
saciados. Pero lo que quiero decir no hartos, como dice el pueblo, sino saciados. Lo que quiero decir, ingeniero, con esto es que en el 98 es el momento cuando el tema de regulación de contenido en radio y televisión se debió dar. ¿Y por qué no se da? Porque ese debate sobre la ley de telecomunicaciones se centró en los servicios finales de telecomunicaciones, es decir, en la telefonía, y se dejó de lado todo el tema de la radio y la televisión. Bien, pero aún así la ley de telecomunicaciones también contenía una parte muy importante, y era que el Estado subastara las frecuencias y no las diera como un secreto de pago político. Pero esa parte no se hizo. El Estado impuso y volvió a regalar la corrupción. Fue la que dominó la reasignación de la frecuencia y el Estado no recibió un peso. Y eso ocurrió ahora con la ley de telecomunicaciones. Es que la corrupción la tenemos tan metida en los huesos que tenemos hasta que resignarnos y hacernos los locos para que no fusilen a uno. Porque son los amigos de uno los que hicieron eso. El presidente, que era de mi partido y de este y lo otro, y entre todos han repartido el país vilmente. Ahora lo están haciendo. Entonces, eso hay que decirlo para que la gente sepa que uno lo sabía, que no pudo cambiarlo ni detenerlo, pero que lo sabía. Y que está ahí, pendiente de sanción. Pero bueno, la ley, ¿qué cree usted de este INACOM? ¿INACOM podrá cumplir sus funciones? ¿Volverá a ser un fracaso como muchos otros? Como usted bien ha dicho, cuando la comisión pensó en el instituto, pensó en la reforma a los espectáculos públicos, a la Comisión de Espectáculos Públicos. Cabe señalar que no es un modelo único de la República Dominicana. En muchos países iberoamericanos existen institutos similares que no solamente moderan. A mí me gusta más la palabra moderación que regulación, porque lo que está sucediendo... No será único de República Dominicana, pero yo le envié esto a mi hijo, que es abogado del estado de Nueva York, y que está controlado por el derecho en Nueva York, está controlado por la firma judía. Sí. Y entonces a él lo han puesto, él nada más litiga a nombre de esa firma judía. Y él vio esto y me dijo, mira, lo leí, lo comparé con lo que ha ido lográndose en América Latina, pero si ustedes logran eso, va a ser un modelo. Exacto, eso le iba a decir. Me dijo Ramón Alburquerque Mora, que tiene su oficina al lado de Penn Station, y no porque sea mi hijo, el hecho de que los contraten las compañías judías más sobresalientes para que litigue, algún criterio debe tener cuando opina. Me dijo, si ustedes logran eso, se podrán muy adelante. Claro, porque fundamentalmente es la primera vez que de manera tácita, ¿verdad?, se habla de lo que es el respeto a los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y de las mujeres. Y de los discapacitados. Entonces vemos una mirada de inclusión en esta parte que lamentablemente no se ha entendido, pero lo cierto es que aquí estamos para explicarlo, ¿verdad? Ahí hay una parte tan sensible de hacer posible que los discapacitados puedan encontrar la forma de expresarse en los distintos medios. Claro, eso va a ser una responsabilidad del INACOM. Claro, lo cual va a darle una mirada también de transformación a las mismas plataformas digitales, porque van a tener que ser UDL, o sea, diseño universal, que una persona pueda escuchar una noticia. Algunas plataformas ya han ido avanzando en eso, pero cuando el INACOM opere, todas las plataformas van a ser más inclusivas y se va a asegurar una verdadera democratización. Y ha sido una coincidencia brutal esto que le pasó al Listín Diario, discutiéndose este proyecto. Y entonces viene una empresa internacional que maneja los medios, parte de los medios
audiovisuales sí. y comete un atropello incalificable. Que está previsto aquí. Que está Que previsto. No, Está pero previsto, por eso es que lo sí. digo, Sí. porque El artículo yo lo 9 de la estaba- ley, Sí, Está yo dije, previsto. pero bueno, que recoge un precedente del Sí. Tribunal Constitucional. me gustaría que Exactamente. usted comentara eso, Ujú. cómo se puede coger este caso del Ujú. listín Sí. para mostrarle a los incrédulos qué es lo que estamos diciendo. Las oligarquías digitales. Las oligarquía digital, oligarquías sí. digital. Qué término más revolucionario. No, y qué bien que Parece viene, dicho por el Che Guevara. qué bien que don Ramón, usted trae eso a colación. Por una razón importante. A veces los hechos tienden a ser más aleccionadores que las discusiones teóricas. y pueden arrojar luz. Precisamente todo lo que se ha venido construyendo, donde lo que el hermano Nanfi ha estado definiendo como falso debate, de que esto se trata de una ley de los medios tradicionales contra los medios Sí. digitales Y que y que va a ser una censura. Si hay un sector que es altamente tutelado en este proyecto, precisamente son los productores de contenido. De contenido. Sí, tutelado, discúlpame, Eri Raful, protegido. Protegido. Para que se No, entienda en el pero lenguaje digo común. tutelado porque incluso el INACON tiene la obligación de acompañarlos como una especie de defensor del pueblo frente a las grandes plataformas como esto que ha sucedido. Si el INACON existiera, el Listín Diario, olvídate del Listín Diario, una plataforma de YouTube, una empresa de YouTube productor de contenido, el INACON tiene la obligación, conforme a la ley, de acompañarlo en el reclamo a esa grande plataforma, de acuerdo a este proyecto. Claro. de ley. Pero además, fíjate lo que sucede, que viene de una jurisprudencia, de un tema en debate, que es el derecho al olvido, de una decisión europea, que vamos a eliminar. No. Artículo 9, archivos informativos del proyecto. Estamos hablando del listín ahora. Claro, ¿no? claro. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones veraces. Aquí vienen dos Parece un términos. cálculo. Veraces y de interés público. Son dos expresiones sus claves. archivos. Clave, pero- Veraces e interés público que hayan difundido y a mantenerlas accesibles en línea, no estando, óigase bien, aquí se está incluso restringiendo un derecho constitucional como el habeas El habeas data, data. no estando sujetas a la garantía del habeas data, pero fíjate lo que viene después, sino al ejercicio de derecho de rectificación y respuesta. Que tú eres un funcionario público, te demandaron, hubo un lío, salió en todos los medios, un hecho importante, verás el hecho que sucedió y también es de interés público por el rango que tú ostentabas. Eso me hizo un periodista Ujú. amigo de Nanfi y de todos nosotros, lo sometieron, pero fue después descargado en la prensa. Yo le dije, mira, no, dice, sin embargo, mantiene el ejercicio del derecho a la rectificación respuesta. No, yo fui descargado, el periódico tiene que ponerte eso. Ujú. Que fue de Tú tienes derecho a exigir que el periódico te ponga, o el medio digital, por la vía que está consagrado desde hace tiempo, ese derecho, rectificación y respuesta. Pero tiene la obligación, ese derecho está preservado aquí. Le están preservando al medio el derecho a mantener y a preservar esa información en sus archivos digitales, pero la persona que se pueda sentir afectada tiene el derecho al ejercicio del derecho a la rectificación y respuesta, a que se aclare qué fue lo que sucedió, pero no eliminarlo. Y es un tema de veracidad y de interés. de interés público. Entonces, eso para que tú veas cómo el proyecto recoge situaciones tan particulares precisamente para tutelar de la mejor manera posible la libertad de expresión. Fíjate que, y aquí está, en la ponderación que leíamos ahorita entre la dignidad, el honor, la intimidad, que hace esta propuesta de redacción, está tutelando la libertad de expresión, Ujú. está garantizando Claro, la libertad de expresión por encima del honor, preservando en la medida de lo posible, y eso es muy importante, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, bajo la necesidad
idoneidad y proporcionalidad, que son principios constitucionales que están definidos acá, donde se obliga en la actividad sancionadora administrativa y se obliga a los jueces, como leí hace un rato, a tomar en cuenta eso en el análisis de cada caso en particular. Bueno, tenemos que ir a otra pausa, pero debemos recordar cómo nació la Internet. Por un susto. Resulta que la Unión Soviética colocó el Sputnik en 1957 en órbita. Le dio la impresión a Estados Unidos de que ya no era el país más avanzado en esta materia, porque colocando el Sputnik, la Unión Soviética impresionó y dijo, el más avanzado soy yo. El presidente Eisenhower reaccionó y convocó lo que se llama en Estados Unidos The National Science Foundation, la Fundación de Ciencias de los Estados Unidos, y lo convocó las Fuerzas Armadas en sus ramas, las grandes corporaciones, Rand Corporation, Boeing, todo, las universidades principales del país, los convocó. Tenemos que hacer algo para ponernos a la par o superar a la Unión Soviética. Entonces ahí fue que nació el ARPA, Advanced Research Program Agency, la agencia de programas de investigación avanzado. A los 4 meses se dieron cuenta que tenían que interconectar los grandes computadoras, que eran mastodontes de aquel entonces, ponerlo en una red interna para facilitar el flujo de documentos. Y así conectaron la Universidad de Pensilvania, Caltech, MIT, Columbia University, todo esto. Entonces así nació el ARPANET. Pero un británico brillante llamado Tim Berners-Lee luego crea el protocolo de hipervínculo. ¿Qué es esto? Cuando usted abre en internet, usted ve que hay una HTTLP, qué sé yo qué tanto, en la esquinita ya. Eso quiere decir hyperbolic, es decir, protocol, el protocolo de hipervínculo para poder permitir que cualquier computador pudiera interconectarse con un solo clic. Y ese señor, Tim Berners-Lee, creó the World Wide Web. Y luego de ahí comercialmente nace la Internet. El primer ejercicio de libertad lo comete el Army, la Navy de Estados Unidos, que es el ente que maneja los equipos que hacen posible la Internet. Y luego de la Internet han nacido toda esta mundialización de medios y plataformas. Tenemos la obligación de este salto a la extrema libertad que tenga una regulación. Y es esto. Si usted tiene algo mejor que esto, por favor, preséntelo. Y tráiganoslo aquí para discutirlo. Eso es lo que queremos. Claro. Estamos provocando con este. Yo digo que este es un proyecto muy atinado. No quiero desvanecer sus autores porque la gente se infla. Y voy a decir que es sencillamente bueno, sabiendo que es excelente. Vamos a la pausa. Cuatro cosas que no sabías de Mahatma Gandhi, pacifista político, pensador, abogado y dirigente del movimiento de independencia de la India. Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad costera de Porbandar, India. Perteneció a una familia de la casta Vaisya, comerciantes, y según las tradiciones locales, sus padres lo comprometieron en matrimonio a los 13 años. En su juventud estudió Derecho en la University College de Londres y regresó a la India. En 1883 se trasladó a Sudáfrica a trabajar en una compañía india y allí despertó su interés por defender a compatriotas indios que eran discriminados. Fundó en 1894 el Partido Indio del Congreso de Natal, con la intención de unir a la comunidad india a fin de defender sus derechos civiles. En Sudáfrica, Gandhi se inspiró en 2 textos fundamentales, Bhagavad Gita
texto religioso hindú, y la novela El reino de Dios está en vosotros de León Tolstoy. El filósofo bengalí Rabindranath Tagore le dio el nombre honorífico de Mahatma, que significa en sánscrito Maha, grande, y Atma, alma. Grande de alma. De marzo a abril de 1930 encabezó la llamada Marcha de la Sal, iniciativa de protesta no violenta que fue el génesis de la independencia de la India. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi se opuso a que la India tuviera participación e intensificó su reclamo de independencia. En 1942 fue encarcelado durante 2 años en el Palacio de Aga Khan. Durante su presidio, falleció su esposa, Kasturba Gandhi, y su salud se vio deteriorada. Aunque se oponía a la división de la India, dio su consentimiento al proceso llamado como la partición entre musulmanes e hindúes. Gandhi fue asesinado por un radical hindú cuando se dirigía a rezar el 30 de enero de 1948. 4 cosas que no sabías de él. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Sabiduría Popular fue concebido como medio para esto, para servir de escenario de discusión a los temas fundamentales que el gran público a veces no tiene la forma de escucharlo. No pretendemos deslumbrarlo a usted, hablando de lo que usted no entienda. Si hacemos eso, estamos errando. Lo que pretendemos es que si el que menos sofisticación tiene en sus neuronas entiende, el que más tenga entenderá más. Doctor Eric Rapul. Gracias de nuevo. Mira, usted preguntaba hace un rato. El INACOM es lo que debemos ahora. Es importante, una buena pregunta. Tiene un consejo, sí, tiene una dirección. El problema es que el INACOM está concebido en virtud de lo que establece el artículo 141 de la Constitución de la República, para que sea un órgano independiente, con independencia funcional, económica, para que pueda operar con una autonomía, con patrimonio propio. Muy buen punto. Pero además está sujeto a una serie de garantías en su integración, porque es el Senado, a propósito de ternas que remite el Ejecutivo, como existen otros órganos de esa naturaleza, que tiene que elegir sus integrantes. El presidente el presidente somete una terna. El Senado la aprueba, el Senado elige de esa terna, y es las personas electas, para que no estén sujetas a las sanciones o reprimendas políticas, o aunque sean políticas de derivaciones económicas, tienen una inamovilidad de 2 años, como pasa con el sistema monetario financiero, como pasa con una serie de entidades, para que puedan realizar su independencia en ese periodo. Sobre eso, Eric, muy brevemente, decir que esa manera de designación no es antojadiza, ni es que se le ha ocurrido a la comisión, es que ese es el estándar de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos. Qué bueno que dices eso. Estos órganos no pueden ser designados por el Poder Ejecutivo, tienen que ser designados por el Congreso, donde se da una expresión. Es demasiado delicado y sensible para que el Poder Ejecutivo, que tiene una vocación absolutista, porque lo que resta del régimen absolutista es el Poder Ejecutivo, porque en el Congreso cualquier partido que haya tenido los votos suficientes para tener un diputado o un senador lo tiene. Es un poder disgregado, no está consolidado, pero en el Poder Ejecutivo un candidato que pierde por 5,000 votos no recibe nada, y al que ganó se le entrega todo. Por eso tiene una vocación absolutista y no lo decide. Excelente aseveración y magnífica la acotación que hace nuestro coordinador Nanfi, porque precisamente la gente no sabe por qué desde el 2022 ustedes están nombrados 2 años y medio. Es que hicimos un trabajo con la relatoría del sistema interamericano. Nos montamos en las decisiones del Tribunal Constitucional con la relatoría, con el relator del sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos, especialista en libertad de expresión.
pero también hicimos un trabajo con la UNESCO, que está todo documentado en una publicación, que gracias a Elvira se pudo hacer de todos esos encuentros, incluso con la foto de todo. Trabajo de más de 70 horas, de 3 horas semanales, para analizar cómo estos aspectos, y sobre todo este aspecto de la construcción del INACON, para que sea un sistema que segregue de la voluntad del Ejecutivo, en el contexto de una tradición autoritaria, esto. Pero además, es importante tener, como muy bien se señalaba hace un rato, ¿qué tenemos? La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que te puede cerrar un programa sin ningún motivo, y toda la organización y estructuración del INACON, que no hace nada. Toda la estructuración del INACON está organizada, montada sobre el debido proceso, sobre una serie de derechos que hasta su papel de realización de resoluciones normativas o de reglamentos normativos tiene que estar consensuado por mandato del proyecto de ley con los actores del sistema y tiene que estar debidamente motivado. Pero hay una cosa importante, un órgano especializado, y con esa tentación autoritaria de logo filántropo que usted se refería que existe en nuestro país, en nuestra realidad latinoamericana, tenemos que tener en cuenta que hay que tener cuidado. Todo proyecto como este es una hipótesis de trabajo que para implementarse dependerá de la cualificación de la persona que elija el Congreso, y eso es algo que es bueno que el país, y es la parte buena de la crítica que hay o de los temores que hay para que su integración y su funcionamiento sea adecuado, porque está concebido para que sea una estructura con muchos recursos, para que tenga la capacidad de auditar, seguir el tema de los algoritmos de las grandes plataformas, para desde ahí garantizar y tutelar los derechos de todos los usuarios. Pero, como decía ahorita, nosotros crecimos todos, ese señor que está ahí yo en el derecho, en una época donde las leyes eran para que duraran 50 años. Pero hoy en día, Bauman, un magnífico autor que ha denominado a la actual sociedad como la sociedad líquida, donde todo está en transformación permanente, o si nos vamos a Gustavo Zagrebelsky en el 95, de la necesidad de un derecho dúctil. Aquí estamos hablando del derecho dúctil, estamos hablando de un instrumento, el INACON, que tiene todas las herramientas aquí para que pueda de manera dinámica generar de manera permanente, en la medida que va avanzando la inteligencia artificial, en la medida que va avanzando la tecnología, se vayan generando mecanismos de mejor tutela y garantía de esos derechos desde una entidad tecnificada, con recursos para lograr eso de la manera más adecuada posible. Doctor, y tiene recursos propios porque la propia entidad va a percibir el pago de multas y una serie todo de eso es transparente, sanciones, sí, pero de manera muy transparente. Y yo me pregunto, en mi casa, a veces yo estoy viendo la televisión y yo quisiera vivir en una sociedad donde mis nietos estén protegidos de tantas... Por ahí hay una persona diciendo unas cosas tan grotescas que yo me pregunto, entonces cualquiera puede decir lo que sea. De una querida pariente. Pero ¿y es posible eso? Y entonces que no haya consecuencias. Doctor, ¿qué usted...? La mayor crítica que ha tenido este proyecto quizás es la parte del INACON. Y yo le decía a una gente, el INACON no te va a llevar, te vas a mandar al juzgado, al juez, que es donde te vas a determinar la violación que usted ha cometido. Exacto. O sea, tú no te, el INACON no es con el debido proceso. Corregir los procesos que se han hecho mal, pero usted va a pagar en el juez. Si usted violó a través de los medios de comunicación electrónica, usted va a ir a la 153. Pero si usted violó los derechos de niños, niñas y adolescentes, usted tiene que ir directamente al juez, que te va a sancionar por la ley 136, que es el Código de Menor. Entonces, no es verdad. Que también viene de una convención de Belén do Pará, claro. Así como vino la de medio ambiente que hablaba. También. Entonces, ese trabajo que va a hacer el INACON, el equipo que está ahí, la composición, no solamente el consejo, la parte directiva, pero también tiene un consejo consultivo. ¿Y usted me puede explicar por qué oí decir que están dispuestos ustedes a retirar el artículo 4, que habla sobre prohibición de censura previa? Que este artículo dice: el ejercicio de la libertad
de expresión no está sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores fijadas expresamente por la ley. Cualquier restricción a este derecho deberá tener un fin legítimo y ser necesaria a una sociedad democrática. Pero lógicamente la censura está prohibida en la propia Constitución. Claro. No hay forma. Es decir, usted no puede decir que me van a proteger. Y la Declaración Universal, no hay forma. Y en los primeros articulados de esta ley, lo protege, lo reitera, que la censura previa y la autocensura y la censura indirecta, a través de la publicidad, eso está prohibido. Entonces no hay forma de que este instituto sea como un censor para prohibirte a ti hablar. No es así. Es un moderador del contenido, es el apoyo. Hay una asignatura pendiente en la sociedad dominicana y es entender lo que significa el proceso de constitucionalización del derecho. Todas las grandes garantías de las libertades públicas están contenidas en la Constitución. En libertad de expresión, no censura previa. Principio de exclusividad judicial. Solo un juez puede dirimir situaciones entre particulares. INACON solo puede tutelar derechos de la niñez, de la infancia, espectáculos públicos, orden público concreto. Cuando digo orden público concreto, por ejemplo, Ley 192/19, exposición de cadáveres de personas que han perecido en situaciones calamitosas. Es decir, que no es un órgano que que vendría en la propuesta de ley ni a regular las relaciones entre los particulares, pero aún en este ámbito de el orden público o los derechos de la niñez o los espectáculos públicos, sus decisiones están sujetas al control judicial. Sí, bajo el control judicial. Es decir, una persona se emite una resolución que afecta a una persona que entiende que la resolución es desproporcionada y puede acudir por cualquier medio, la vía excepcional o extraordinaria del amparo, o cualquier recurso de carácter ordinario, y un juez puede anular o suspender la decisión del órgano, es decir, está sujeta al control jurisdiccional. Por eso digo que hay en la sociedad dominicana una asignatura pendiente que es entender qué significa la constitucionalización del derecho. Del ordenamiento. Sí, del ordenamiento jurídico. Constitucionalización del derecho. Sí, así es. Del derecho. Elabóreme eso más para que la gente aquí hay una gran sensibilidad. El pueblo dominicano de ser sumiso, de creer todo lo que dicen los líderes poderosos, represivos, ha pasado a tener una piel muy sensible y a no creerle de por sí a nadie. Eso es extremadamente positivo para que no caigamos en otras tentaciones dictatoriales. Pero de verdad que tenemos que regular muchas cosas. Y esto de la libertad, con tantas ansias, nos hemos ido más allá, porque ya está tocando la intimidad, la buena fama, la individualidad y el buen sentido de defender los valores universales y globales que tiene toda sociedad. Y en eso yo quiero felicitarlos a ustedes por haber dedicado 2 años. Posiblemente yo no lo sabía, ningún dominicano sabía que había, tal vez el presidente, ustedes mismos, un equipo de tantos megavatios de talento, trabajando por 2 años en construir un instrumento que de aprobarse tendríamos que bendecir nosotros estos tiempos. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a ser muy importantes. Claro. Ya los lengua larga no podrán tomar las calles ni las redes sociales, doctora. O vivir como chivos sin ley.
No es una sabiduría popular. Es una ley prospectiva e integral. Está prospectiva. Está, Ustedes tienen palabras muy domingueras. o sea, Bueno, está, hoy es está domingo, mirando ¿no? hacia ese ecosistema mediático que es cada vez más disruptivo, que es cada vez más impredecible y garantiza esa libertad, el derecho que todos y todas tenemos a la libertad de expresión. Usted hablaba al principio del programa de que una persona con un celular ya es un medio, exactamente, son prosumidores. Estamos realizando contenidos. Algo importante que tiene el INACOM es su característica de ser un ente también de capacitación, de alfabetización mediática. Porque estamos ante una Usted se ha dado con algo que yo al leerlo no retuve. Capacitación mediática. Alfabetización mediática. Alfabetización mediática, la forma de poder educar para saber usar la libertad. Exactamente. Oiga, qué bien eso. Por ejemplo, aunque hablamos de una democratización, es una democratización entre comillas. Usted bien sabe que no todas las personas en nuestro país tienen el alcance ni tampoco el dinero para tener internet siempre. Entonces hablamos de una democratización entre comillas. Pero también esa democratización de los medios entre comillas por el mismo hecho de que no todos ni todas sabemos cómo funcionan los medios. El INACOM pretende también hacer proyectos de alfabetización mediática, enseñarle a la ciudadanía de quiénes son los medios, No, y de cuáles son los exigirle, discursos. de exigirle a Indotel que cumpla su rol. Cuando se creó el Indotel, se especializaron fondos para educar e instalar una infraestructura. Ese ejemplo lo he dado en varios programas. Para Lo he dado poder en varios ejercer, programas. porque ese derecho sin base tecnológica no se puede ejercer. Pero es lo que ella está diciendo, Bueno, lo que y ustedes eso- los cientistas sociales llaman empoderamiento. Es para empoderar a los Empoderar. actores en el tema audiovisual. De hecho, la ley empieza diciendo eso, considerando Sí, al claro, Internet como un derecho, ¿verdad? Ahí voy, es decir, la ley establece... Considerando que el artículo 49... esto no, lo que la doctora Elvira Lora dice es el artículo 4, perdón, sí. 4 o 3, creo, de la No, ley. debe Sí. ser el El 3. 3. Que de Toda Internet- persona tiene derecho a la libertad de expresión. Déjeme ver. Ese es el 3. A lo que me refiero es que la ley establece, primera normativa que en el ordenamiento jurídico dominicano va a declarar el Internet como un derecho. Exactamente, Exacto. exactamente. Pero no una simple declaratoria, sino Es una obligatoriedad. una redacción. Hasta ahora ha sido un privilegio para el que lo pueda pagar, Exacto, como yo le decía. pero un derecho muy mediatizado, porque el ancho de banda es fundamental. ¿Qué pasó aquí durante la pandemia? Que dijimos, vamos a hacer instalar el sistema educativo a través de la internet, pero no pudimos No se logró. porque los propios gobernantes habían engañado al país. La república digital, pero para usted tener una república digital, usted tiene que tener un ancho de banda, y el ancho de banda solo se garantiza si usted tiene los troncales de cables submarinos para poder traer esa libertad, O sea porque que- no cabemos todos en el ancho de banda. El país solo tiene en realidad 2.8 teras, y queremos hacer otro llamado a ETED. Cuando usted va caminando y ve las torres de transmisión de electricidad, usted ve que hay como un cable solo allá arriba, por encima de todos los otros cables, usted ve un cable individual. Muchos no saben que esto es este cable. Este cable es para atraer las descargas eléctricas y bajar la electricidad al suelo. Pero ¿qué pasa? Ese cable, debido a una lucha que empezamos hace 30 años, ya en casi todo el país, ese cable es hueco. Y por ahí va fibra óptica, un cable de fibra óptica. Y ya el país tiene más de 3.400 kilómetros de cable de fibra óptica en toda su línea de transmisión eléctrica. ¿Para qué? Para poder interconectar el país. Ese troncal de fibra óptica submarino que llegó a Cabeza de Toro todavía no está conectado, y con ese el país llegaría casi a 5 teras. Hay que hacer eso. Hay que buscar la forma de que el país aumente
su conectividad y su ancho de banda para poder tener una internet que sea un derecho para todos. Dice el artículo 5 de esta ley, dice acceso a internet, Exacto. la tecnología de la información y la comunicación, en la que se reconoce el derecho a toda la persona a acceder a internet independientemente de su condición social, económica, geográfica, para asegurar el disfrute efectivo del derecho a las libertades de expresión e información, Bueno, así como otros derechos hemos fundamentales. llegado al final. Queremos agradecer al doctor. No sin el compromiso de hacer el panel que la doctora Elvira Lora preparará Sí, sobre, en el que usted debe formar parte en la universidad, sobre internet, los nuevos medios de las TIC, Claro. la libertad de expresión, La para universalización de para la que TIC. usted explique de la TIC. toda esta parte Porque de esa tecnológica. forma es que, como dice Manuel Arias Maldonado, en la digitalización de la conversación pública la vamos a llenar de valores democráticos. De valores Así democráticos, bien. así es. Entonces agradecer a Nanfi Rodríguez, abogado, catedrático y escritor y el coordinador de este brillante esfuerzo. También a la doctora Elvira Margarita Lora Peña, doctora en comunicación y periodismo, al doctor Eric Raful, abogado de todos y un gran amigo, Aurelio Enrique, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Y dos cosas: felicitar el encuentro de los 3 expresidentes con el presidente. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Haití. Y lamento esa diferencia. Mientras ellos se matan, nosotros dialogamos. Ojalá que pudiéramos contagiarlos a ellos. Y por último, también lamentar la muerte de un hombre que con la humildad se ganó el mundo. José Mujica, el expresidente de Uruguay. Muchas gracias. Seguiremos aquí en Sabiduría Popular, atisbando qué cosas son importantes para dialogarlas con ustedes. Muchas gracias. Búscanos en las redes sociales, las redes de Sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.